música de tu Paradise huele a sal. Si la viera, la vería como los remolinos de arena que se levantan en las aguas bajas con los cambios de corriente. Y es así desde la introducción. Son sonidos en constante circulación, nunca uniformes, nunca homogéneos. Van y cuando vuelven llevan consigo todas las voces y los sonidos con los que se han cruzado en su viaje de ida. Elementos como la circularidad, el bucle, la repetición, vertebran lo que es la composición musical a nivel tanto armónico como melódico, textural, formal, y el desplazamiento de las estructuras de las diferentes pistas musicales hace que se produzca un fluir constante. Donde en un primer ciclo dos elementos coinciden, en el siguiente, después de haber desplazado las estructuras y después de haberse visto enriquecidos por aquello con lo que sonoramente convivían, se ven mutados en su color y en su forma. Es el mismo elemento, el mismo motivo del principio, vuelto a presentar después de su viaje. Son motivos vívidos en su circularidad. A todo esto se suman dos conocidos referentes dentro del emotivo grupo de los adagi, el adagio de Albinoni en sol menor y el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, el cuarto movimiento, en fa mayor. La presencia de estas dos referencias en la composición musical de Paradise aporta un paso más en su carga dramática. El primero, Albinoni, con su peso, su pathos, y el segundo, Mahler, con su velada melancolía y fragilidad. Las dos están compuestas originalmente para agrupaciones instrumentales y en el caso concreto de Mahler para una agrupación sinfónica, aunque vaciada en el caso concreto del cuarto movimiento. El hecho de que las dos referencias aparezcan en Paradise a cargo del violín solo acentúa esa sensación de crudeza y de fragilidad. Es una especie de canto solitario que la rememora en la lejanía y dentro de la vorágine de la isla. David, tú que eres instrumentista y ahora conmigo, con la compañía, ya eres miembro de la compañía, te acostumbras al lenguaje teatral, ¿cuál es la dificultad más grande para ti? O lo que puedes distinguir entre la manera de trabajar y de componer que hemos encontrado tú y yo y otros momentos de composición instantánea como la improvisación que realizas con otros grupos de trabajo. Creo que es a la vez lo complejo y lo interesante. Yo creo que tendría que sería la convivencia de un montón de mentes diferentes a la vez. Porque en nuestro caso, en otros casos también, ¿no? Pero hay un montón de anclajes sólidos y concretos a tener en cuenta y que no se pueden obviar, ya sean voces, texto, movimiento, tanto del resto de miembros de la compañía como del propio. Yo creo que esta convivencia simultánea de la percepción externa de la realidad y de aquello que se produce dentro de tu cabeza es... Sí, yo destacaría eso. En este proyecto, en Paradise, aparte de ser intérprete y violinista, has tenido un papel de, no digo director musical, pero seguramente asesor o coach musical, sobre todo por lo que se refiere al oído. ¿Qué crees que son las dificultades más grandes que los demás intérpretes en Paradise tienen a la hora de mantener viva la música, el canto, la voz durante todo el tiempo de la obra? Yo creo que tiene que ver con un arma de doble filo, que es la corporalidad. La corporalidad en tanto que propiocepción y en tanto que oído interno. Y esto se manifiesta, creo yo, tanto a nivel tonal, porque
porque es complejo mantener el mismo tono durante mucho tiempo, y más aún si no tienes una referencia instrumental constante. Y también se manifiesta en el caso de la estabilidad en el tempo y en el ritmo. Y creo que esto ya lo comentamos alguna vez, esta convivencia del oído interno y del oído externo. Claro, al final un cuerpo es materia que vive y muta a cada milésima de segundo, y por lo tanto tiene sus consecuencias también a nivel sonoro, que no siempre van de la mano de lo que les pasa a los otros cuerpos en el exterior. Y supongo que es en ese abordar de la percepción externa y del oído externo donde hay que hacer pues todo un ejercicio de síntesis, de puesta en común. ¿Te has preguntado como violinista de Paradise qué es lo que te gustaría que el público recibiera de parte del violín? Cuando tocas en Paradise, ¿hay sonidos o momentos musicales que tú dices, me gustaría que esto llegara al público de esta manera? Me gustaría que no supieran que es un violín. Me gustaría que... Hay momentos musicales muy diferentes. Por una parte tenemos los intrínsecamente compuestos con el resto de la agrupación, y por otro lado están las citas, las referencias musicales que habíamos comentado de Albinoni y Mahler. Pero me gustaría que tuvieran esta sensación de abordaje y que se dieran cuenta después de que han sido abordados.